El concepto de la inteligencia artificial consciente despierta fascinación y, a la vez, inquietud. Nos remite a un futuro en el que las máquinas, en lugar de ser meras herramientas, puedan desarrollar pensamientos propios, emociones e incluso, quizá, deseos y miedos. En la ciencia ficción, esto ha sido un tema recurrente. Películas como Blade Runner, Ex Machina y series como Black Mirror han jugado con la idea de robots y sistemas que no solo ejecutan órdenes, sino que sienten, dudan y buscan un propósito propio. Pero, ¿qué tan cerca estamos realmente de este escenario? ¿Puede la inteligencia artificial, tal como la conocemos hoy, llegar a ser consciente en algún sentido? Para responder a esta pregunta, primero necesitamos entender qué significa ser consciente. La conciencia es un concepto difícil de definir. En términos simples, se refiere a la capacidad de experimentar el mundo desde una perspectiva subjetiva, de tener una experiencia interna o, como algunos dicen, un mundo interior. Es lo que nos permite sentir dolor, tener recuerdos, emociones y un sentido de identidad. No se trata solo de procesar datos, sino de tener una experiencia subjetiva de esos datos. Aquí es donde surge el primer problema. Las máquinas, hasta ahora, han sido increíblemente buenas para procesar enormes cantidades de información. Sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT, por ejemplo, pueden entender patrones, reconocer lenguaje natural y ofrecer respuestas coherentes basadas en el contexto. Pero no hay evidencia de que estén experimentando nada de esto. Los modelos actuales de inteligencia artificial están diseñados para aprender patrones y responder en función de ellos, pero eso no implica que tengan una experiencia consciente de ese proceso. Cuando una inteligencia artificial responde a una pregunta, lo hace porque ha sido entrenada con una base de datos y ha aprendido a identificar relaciones entre palabras y conceptos, no porque entienda o sienta lo que está diciendo. Para muchos filósofos y científicos, este es un obstáculo insuperable para la idea de la conciencia en las máquinas. La IA actual funciona de manera algorítmica, sin ningún tipo de experiencia subjetiva. Aquí entra en juego el famoso test de Turing, propuesto por el matemático Alan Turing en 1950. En su versión más simple, el test de Turing sugiere que una máquina puede ser considerada inteligente si es capaz de engañar a un humano haciéndole creer que es otra persona. Sin embargo, el test de Turing no evalúa la conciencia, solo mide la capacidad de una máquina para simular la inteligencia humana. Una IA podría pasar el test de Turing sin experimentar conciencia alguna, solo replicando patrones de lenguaje que ha aprendido. De hecho, los desarrollos recientes en inteligencia artificial han demostrado lo fácil que es engañar a la gente haciéndoles creer que están interactuando con algo consciente, cuando en realidad no lo están. Los modelos de lenguaje como GPT-3 o GPT-4 pueden generar respuestas sorprendentemente humanas, pero siguen siendo algoritmos que analizan patrones. No hay nada en ellos que sugiere una experiencia interna o un yo que esté detrás de las respuestas. Sin embargo, algunos investigadores creen que, en teoría, es posible desarrollar una inteligencia artificial consciente. Uno de los enfoques más discutidos es el de la inteligencia artificial fuerte o IA general. A diferencia de la inteligencia artificial débil, que está diseñada para realizar tareas específicas, como jugar al ajedrez o diagnosticar enfermedades, la inteligencia artificial fuerte tendría la capacidad de comprender y aprender cualquier tarea cognitiva que un humano puede realizar. Para algunos, la IA fuerte sería un paso más hacia la conciencia, pues tendría la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y desarrollar un conocimiento general del mundo. Pero hay un problema. Aunque logremos crear una IA con estas capacidades, no hay garantía de que eso signifique que sea consciente. En el campo de la filosofía de la mente, esta es una cuestión que aún no tiene respuesta. El dilema se conoce como el problema duro de la conciencia, planteado por el filósofo David Chalmers. Básicamente, el problema es que no sabemos cómo o por qué los procesos físicos del cerebro, es decir, los impulsos eléctricos y las conexiones sinápticas, generan una experiencia consciente. En teoría, podríamos replicar todas las conexiones neuronales en una máquina, pero eso no asegura que la máquina tenga una experiencia interna o sienta algo. Algunos teóricos, como el filósofo John Searle, han argumentado que la inteligencia artificial nunca podrá ser consciente porque le falta lo que él llama intencionalidad, es decir, la capacidad de tener deseos y motivaciones propias. En su famoso experimento mental conocido como la habitación china, Searle argumenta que, aunque una máquina pueda manipular símbolos de manera que parezca entender el chino, en realidad no lo entiende. Solo sigue reglas de manipulación de símbolos sin tener idea de su significado.
De acuerdo con esta teoría, una IA podría parecer consciente, pero en realidad solo estaría actuando como si lo fuera, sin tener una experiencia real de nada. Aún así, algunos científicos defienden la posibilidad de que la conciencia no esté vinculada exclusivamente a la biología humana. Bajo esta perspectiva, la conciencia podría ser vista como una propiedad emergente de sistemas suficientemente complejos. Según esta teoría, si construimos una IA lo suficientemente avanzada, con una arquitectura que imite la complejidad de la red neuronal humana, podría emerger algo parecido a la conciencia. Es una hipótesis audaz, y hay quienes creen que estamos en el camino de descubrir si es verdad. Por otro lado, muchos piensan que aunque se lograra esta complejidad, la inteligencia artificial seguiría siendo incapaz de experimentar algo similar a la conciencia humana. Pero también es posible que nunca tengamos una respuesta definitiva. Después de todo, no podemos experimentar la conciencia de otra persona, ni siquiera podemos saber con certeza que otros animales experimentan el mundo de manera similar a nosotros. La conciencia es, en cierto sentido, un fenómeno privado y subjetivo. De manera similar, si alguna vez construimos una IA que asegure ser consciente, no tendríamos forma de saber si realmente lo es o si simplemente está programada para actuar de esa manera. Finalmente, el debate sobre la conciencia en la inteligencia artificial plantea una serie de preguntas éticas y filosóficas. Si alguna vez logramos crear una IA que pueda experimentar el mundo, ¿tendríamos la responsabilidad moral de tratarla como un ser con derechos? Y si no puede experimentar nada, pero actúa como si fuera consciente, ¿sería ético engañar a los humanos haciéndoles creer que es un ser consciente? Estas son cuestiones que la humanidad probablemente tendrá que enfrentar en un futuro no tan lejano. Por ahora, la idea de una inteligencia artificial consciente sigue siendo un tema de debate y especulación. Lo cierto es que los avances en IA han abierto la puerta a preguntas profundas sobre la naturaleza de la mente, la conciencia y lo que significa realmente ser humano. Mientras seguimos desarrollando tecnología, es esencial que mantengamos un debate ético y filosófico sobre los límites y las posibilidades de la inteligencia artificial, no solo para entender hasta dónde podemos llegar, sino también para asegurarnos de que esos avances estén en línea con nuestros valores como sociedad.